Hoy día vamos a mirar Tito. Tito es el más corto de estos tres libros. ¿Cuántos de ustedes han leído ya Tito? Espero que todos. O en el día de hoy, tal vez no nos va a tomar mucho tiempo. Y es porque Tito es el más corto de estos tres libros. Nos movamos a través de Tito, probablemente se despertarán algunas preguntas en tu mente. ¿Cuáles son algunas de las similitudes y cuáles son algunas de las diferencias entre Timoteo y Tito? Ambos fueron los discípulos del apóstol Pablo. Llama a ambos sus verdaderos hijos espirituales en la fe. Y ambos son amados profundamente por él. A ambos se les entrega tareas similares. A ambos se les llama a solucionar los problemas que hay dentro de la iglesia, que tienen que oponerse a los falsos maestros, tienen que entrenar a la congregación, proteger el evangelio y la iglesia. Ambos, tanto en Timoteo como en Tito, encontramos requisitos para los oficiales. Pero al mismo tiempo vemos que Timoteo y Tito son diferentes. Ambos provienen de diferentes situaciones familiares. Dijimos que Timoteo provenía de un matrimonio con un padre que era incrédulo, un padre gentil y una madre que era creyente, una madre judía, que había abrazado el evangelio. Timoteo y Tito también son diferentes en personalidad. Dijimos que Timoteo era más tímido, más calmado, más reservado probablemente. Tito es diferente, incluso es un poco más mayor. Probablemente él era más mayor que Timoteo. Parece que era un poco más intrépido, muy valiente, también muy amado por Pablo. También ambos estaban yendo a lugares diferentes y hablaremos de eso un poco más ahora. A Timoteo parece que le da más instrucciones y le da más aliento. Timoteo es mencionado en el libro de los Hechos, pero Tito no. Ahora, Tito es mencionado en otros lugares en el Nuevo Testamento, especialmente en 2 Corintios. Probablemente Tito fue escrito al mismo tiempo que Primera Timoteo, en el mismo tiempo, más o menos alrededor del 63 al 66 después de Cristo. Y Segunda Timoteo fue escrito alrededor del 67 después de Cristo. Pablo había escrito Primera Timoteo y Tito después de haber salido de prisión la primera vez. Él ha sido liberado y tiene el deseo de volver a las iglesias que él había predicado. Pablo le dice a Tito que venga a un lugar llamado como Decápolis. Decápolis está en la parte oeste de Grecia, está ahí cerca del mar que se encuentra con Italia, así que hubiera sido sencillo para Pablo ir a Decápolis. Y Tito necesitaba tomar un bote para cruzar de la isla de Creta a Decápolis. Decápolis había sido una ciudad que fue creada 31 años antes de Cristo por un emperador Augusto. Ustedes se recordarán que hubo varias guerras dentro del Imperio Romano antes de Cristo. Tenemos a Julio César y Pompey que tienen varias batallas y finalmente Julio César vence. Julio César gobierna realmente como el primer emperador de Roma. César, sin embargo, es atacado y asesinado por un grupo de los senadores romanos y estos senadores romanos inician una guerra civil. Y estos senadores se mueven hacia Grecia para tener una batalla. Augusto llega a ser emperador cuando César es asesinado. Augusto era el hijo adoptivo de César, de Julio César. Y Augusto, él pelea contra estos senadores rebeldes. Y ellos llegan a tener una gran batalla en un lugar en Grecia llamado Actio. Y este lugar era una península que quedaba cerca de Decápolis. Y lo que hizo Augusto fue edificar una nueva ciudad llamada Decápolis, que tenía en honor a la victoria que él había conseguido. Timoteo y Tito, por lo tanto, ministraron en diferentes lugares. ¿Cuál era la ciudad donde Timoteo estaba ministrando? Muy bien, Éfeso. Recuérdense que Éfeso era este lugar comercial, cosmopolita, muy transitado en Asia Menor. Dijimos que había caminos que transitaban tanto de este a oeste como de norte a sur. Así que Pablo tenía el plan de establecer una iglesia ahí y que las personas que estuvieran transitando escucharan el evangelio y lo llevaran a diferentes lugares. Por otro lado,
Tito está en un lugar, en una isla en el mar Mediterráneo. Es la cuarta isla más grande en el mar Mediterráneo. Y Tito fue dejado ahí acorde con lo que dice Tito capítulo 1, versículo 5. Así que nos dice Pablo que dejó ahí en Creta a Tito y nos da la idea de que parece ser que ambos estuvieron en esa isla. Y ambos, tanto Creta como también Éfeso, tenían algo de la cultura griega. Pero Creta incluso va mucho más atrás y tiene sus raíces en la cultura fenicia. Creta tenía muchos lugares especiales donde los botes podían venir a quedarse cuando los tiempos eran duros y venían de diferentes regiones como de Asia Menor e incluso de Egipto. Ahora, Creta no tenía ni de cerca la gran población que tenía Éfeso. Creta está compuesta de varias pequeñas ciudades y el Evangelio llega a Creta en Hechos capítulo 2, que había muchos judíos que estaban viniendo de diferentes lugares para celebrar el Pentecostés. Y uno de los lugares que se mencionan de que vinieron personas es de Creta. Así que esa es la forma como llegó el Evangelio primeramente. Pero luego, desde ese momento, hubo otros misioneros que llegaron ahí. Y Pablo y Tito fueron algunos de ellos. Para el tiempo en el que Pablo con Bernabé fueron a establecer iglesias, es posible que ellos hayan plantado varias iglesias pequeñas. Y recuérdense que parte de la estrategia de Pablo es no quedarse mucho tiempo en algún lugar. Él llega a la ciudad y empieza a predicar en las sinagogas donde encuentra judíos que estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. Y él les predicaba a ellos, mostrándoles cómo Jesús era el cumplimiento de todo lo que decía el Antiguo Testamento respecto al Mesías. Probablemente él se quedaba un par de sábados predicándoles a ellos, y algunos de los judíos recibieron ese mensaje porque tenía sentido para ellos. Pero había otros judíos que rechazaban ese mensaje, porque ellos creían que lo que estaba enseñando era blasfemia. ¿Cómo puede ser que Dios haya venido a la tierra como un ser humano? ¿Por qué es que haría algo así? Y ellos rechazaron a Jesús porque él clamó ser Dios. Y cuando Pablo les habló respecto de la resurrección, ellos simplemente no lo entendían o no lo aceptaban. Y cuando Pablo les enseñaba y decía que el Hijo de Dios murió en una cruz, ellos no podían aceptar eso. ¿Cómo podríamos creer en alguien que murió la muerte de un criminal común? En Bolivia, si alguien es un criminal extremadamente malo, ¿cómo lidian con él? Pena máxima, creo que es 30 años. Así que un prisionero está 30 años en nuestro país. Realmente los criminales malvados, ellos reciben la pena capital. Ellos reciben el castigo de la muerte. Hace años atrás solían ser colgados. Ahora reciben una silla eléctrica y son electrocutados. Ahora piensen sobre eso. Tú estás yendo a compartir con las personas. Tú le dices a una persona, yo estoy siguiendo a un hombre que estuvo en prisión por 30 años, que fue condenado, fue asesinado por ser un criminal. Ese es mi Salvador. Las personas te mirarían a ti y te dirían, eso es una locura. Es la cosa más absurda que he escuchado. Bueno, así fue como las personas judías reaccionaban cuando escuchaban el mensaje del apóstol Pablo respecto de Jesús muriendo en una cruz. Ellos simplemente no podían aceptar eso. Así que la mayoría de las veces, después de que Pablo tomaba 2 o 3 semanas predicando, muchos de los judíos terminaban rechazando a Pablo y terminaban echándolo de la sinagoga. Y Pablo tomaba a los judíos convertidos, aquellos que habían creído en Jesús, y él los tomaba hacia un lugar y se reunían en lo que sería una pequeña iglesia. Por lo general podía ser en una de las casas de los nuevos convertidos. Y ese era el inicio de esta iglesia en esta nueva comunidad. Y Pablo continuaba más semanas ahí enseñando, edificándoles en doctrina. Y luego entonces se movía hacia una nueva ciudad. Pero él les decía, ustedes tienen que compartir lo que han aprendido con otros. Y tal como hemos venido compartiendo el día de ayer, cómo el Evangelio cambia las vidas de las personas. Estos nuevos cristianos estaban tan emocionados sobre lo que habían aprendido que lo compartían naturalmente. Y la iglesia no se quedaba pequeña por mucho tiempo. Así que Pablo se movía de ciudad a ciudad. Y después de un tiempo, entonces Pablo volvía a visitar las iglesias que él había establecido.
Eso le permitía tener a la iglesia un tiempo para poder crecer. Él les enseñaba, tal como hemos visto en Timoteo y ahora en Tito, qué clase de líderes ellos tenían que escoger. Y aquellos líderes, por lo general, empezarían a verse y ser evidentes para el resto de la iglesia. Y entonces luego esa iglesia tendría sus propios oficiales. Y esos oficiales ahora empezarían a enseñar a las personas. Así que pueden ver cómo las iglesias iban creciendo e iban desarrollando su propio liderazgo. Es muy parecido a lo que ustedes están haciendo aquí. La iglesia ha sido establecida en diferentes comunidades y mientras Dios lo está estableciendo, los pastores, los ancianos son levantados. Así que ahora ya tienen una nueva iglesia y ahora entonces los hombres son enviados de esta iglesia para otra iglesia. Esa es la manera como se estableció el cristianismo en ese tiempo y es la forma como se establece actualmente. Así que con eso tenemos un poco del trasfondo aquí. Así que entonces Pablo le escribe a Tito una carta. En este caso, Pablo no ha regresado a Creta. Tito se ha quedado ahí, incluso aunque Pablo tuvo que moverse. Y Pablo le dijo a Tito, yo te he dejado aquí porque había algunas tareas que tú tenías que terminar. Y una de las cosas que faltaba hacer era que él levantase los ancianos dentro de esta iglesia. De hecho, los ancianos en las iglesias de cada ciudad. La carta de Pablo a Tito también es conocido como una carta pastoral. No es una carta pastoral porque Pablo haya sido su pastor y tampoco es una epístola pastoral porque Tito haya sido el pastor. Es una carta pastoral porque pastores se establecerían en Creta. Y hemos dicho, tal como con Timoteo, la carta que se escribe a Tito es una carta corta que se puede leer de una sentada. Aquí vemos que Pablo empieza con una introducción un poco más larga. Y eso es porque él realmente quiere enfocarse en la verdad. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas en Creta? Necesitan ancianos, necesitan líderes. La cultura de Creta tiene un problema. ¿Se recuerdan cuál es ese problema? ¿De qué manera eran conocidos los cretenses? ¿Eran flojos, ociosos? ¿No tenían dominio propio? Y una cosa más, son conocidos por ser mentirosos. Versículo 12. Ellos eran conocidos en todo el imperio romano que no podías confiar en un cretense. Así que Tito tiene un desafío aquí delante, pero Tito va a tomar ese desafío. Dijimos en un principio cómo Timoteo y Tito eran algo diferentes. Tito parece ser más valiente porque recuérdense que fue Tito a quien Pablo envió a Corinto después de que había enviado una carta fuerte ahí. La iglesia en Corinto realmente era un problema para Pablo. Ellos provenían de una cultura que era bastante inmoral y usualmente, como sucede cuando algo entra de la cultura a la iglesia, esa inmoralidad, ese orgullo ingresó también dentro de la iglesia y Pablo tenía que lidiar con eso. Así que tuvo que enviar la primera carta a los corintios. Y Pablo no estaba seguro cómo esos corintios cristianos iban a tomar la carta. ¿Escucharían ellos su carta o rechazarían su carta? ¿O dirían, miren, Pablo no tiene la valentía de decirnos esto cara a cara. Simplemente nos ha escrito de una larga distancia. No vamos a aceptarlo? Eso pudo haber sido una respuesta posible. Así que después de un tiempo de espera, Pablo envió a Tito a Corinto para que entonces vea cómo habían tomado esto, si ellos habían respondido de la manera correcta o no. Y luego vemos en 2 Corintios capítulo 7, vemos que Pablo se regocija a través de Tito, sabiendo que ellos aceptaron lo que él había dicho. Ellos lidiaron con la inmoralidad dentro de la iglesia. Ellos pusieron a esas personas fuera de la iglesia. Y Tito vuelve a Pablo y le dijo, funcionó. Los corintios aceptaron eso y ahora están viviendo como los cristianos deberían vivir. Así que Pablo le había encomendado a Tito esta tarea tan difícil. Ese es el tipo de persona que Tito es. Ese es el tipo de persona que Pablo entiende que tiene que dejar en Creta para que solucione los problemas. Hay
varias iglesias pequeñas en una ciudad pequeña alrededor de toda la isla, que necesitaba instrucción porque no la habían recibido. Y siendo por naturaleza mentirosos, pueden imaginarse que Pablo mismo pensaba que sería un desafío si ellos realmente lo aceptarían, cambiarían o luego lo rechazarían. Así que Pablo deja a Tito en Creta para que él levante líderes y los requisitos que nosotros encontramos aquí en Tito son los Timothy, mismos que vemos que él entrega a Timoteo. Ahora, lo que eso nos enseña es que no importa la cultura, el trasfondo de cualquier iglesia, los requisitos siguen siendo los mismos. Los requisitos, las calificaciones aquí en Bolivia para los líderes son las mismas que tienen que ser en los Estados Unidos. Dios tiene el mismo estándar. No menos depende de la cultura. No depende de la cultura, sino que depende de lo que Dios quiere. Ahora, hay una diferencia, un requisito que no está mencionado en Timoteo, y está en el versículo 7, no soberbio. ¿Qué es lo que significa esta palabra? No ser soberbio, no ser orgulloso. ¿Cuál es la actitud que él tiene? ¿Qué actitudes tienen ellos? Es autosuficiente, sí. Un hombre soberbio es orgulloso, probablemente es un poco abusivo, dictatorial, duro, alguien que forza las cosas, que tienen que hacerse las cosas a su manera. Y Pablo le dice a Tito, eso no va a funcionar en las iglesias. ¿O han conocido en alguna ocasión una iglesia donde haya un líder soberbio? Crean muchos problemas dentro de la iglesia. En nuestras granjas nosotros solemos criar vacas y a veces nosotros tenemos lo que llamamos como un jefe de las vacas. Y lo que hace esta cabeza de las demás vacas es empujarlas. Cuando es el tiempo para la comida, la cabeza de estas vacas, la and que it, lidera, quiere la mejor comida. Y si tiene cuernos, empieza a cornarlos, empieza a empujar al resto. Así que las otras vacas siempre están con hambre y no comen muy bien y no crecen muy bien. Y eso es lo que pasa en una iglesia cuando tú tienes un hombre en el liderazgo que se cree el jefe. Todos los otros cristianos van a estar nerviosos cuando llegue el jefe. Van a estar mirando sobre sus hombros para ver si está por ahí. Y cuando ustedes tienen eso en una iglesia, las personas no van a crecer espiritualmente. Así que esa es una cualidad muy mala, ser soberbio. Y Pablo advierte a Tito, no dejes que ellos lideren la iglesia. Esa clase de hombres simplemente quieren estar por encima. Van a hablar más fuerte y las personas los escucharán, obtendrán su atención y al principio puede ser que algunos cristianos en la iglesia digan, oye, ese es un buen líder, es bien conocido, pongámoslo a él como un anciano, pero eventualmente se convertirá en un problema. Así que esa es la cualidad nueva, parecido al resto de cualidades que vemos en Timoteo. Igual pueden ver que aquí le dice Pablo a Timoteo que sea irreprensible. De hecho, lo repite un par de veces. También hay el mismo énfasis sobre la familia, ser fiel a la esposa, ser un buen padre que dirige a sus hijos, que pueda trazar la palabra de Dios y que la use para entrenar a otros y enseñarles. Así there. que vemos muchas similitudes.